¿Qué tal, muchachos? Muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy para mí es un gusto saludarles y al mismo tiempo darles la bienvenida a todos ustedes a su clase de cálculo vectorial. Les saluda la maestra Lucely Rodríguez. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es aplicación de gradiente en la temperatura de un metal, que corresponde al numeral 4.8 de su temario, que es derivada direccional y gradiente. ¿Cuál es el propósito del día de hoy? Pues el propósito del día de hoy es que ustedes resuelvan problemas de aplicación de la derivada direccional y gradiente. Bueno, vamos a ver cómo diría el ejercicio. Bueno, el ejercicio, antes de ya entrar de lleno con el ejercicio, es importante recordar este teorema y esta definición. Bueno, este teorema fue tomado del libro de cálculo volumen 2 del autor Larson, de donde dice que la derivada direccional dice que si f es una función diferenciable de x y y, su derivada direccional en la dirección del vector unitario u va a ser igual a coseno de teta i más seno de teta j. Entonces, esta va a ser como la derivada direccional de la función xy va a ser igual a la derivada de respecto a x de la función por coseno de teta más la derivada de la función respecto a y por seno de teta. Esta fórmula la vamos a usar para calcular derivadas direccionales y nada más como recordatorio se las volví a poner acá. Y por el otro lado tenemos aquí una definición de lo que es el gradiente de una función de dos variables. Para el gradiente de una función de tres variables, de igual forma, se colocaría aquí la función z de x, y k, ¿no? Entonces sería, el gradiente lo vamos a definir como, aquí nos dicen que sea una función z igual a f de x, y, es decir, una función de dos variables, una función de x, y, tal que la derivada parcial respecto a x y la derivada parcial respecto a y, el gradiente de la función f va a estar denotado por este símbolo que es como un triángulo invertido de f de x, y, es el vector. Entonces va a estar denotado de esta manera el gradiente. Entonces vamos a poner como gradiente de la función de x, y va a ser igual a la derivada parcial respecto a x, y respecto a x y más la derivada parcial respecto a y, j. Ahora, por acá nos menciona el mismo autor que otra notación, otro sinónimo que podíamos utilizar es grad de la función xy y aquí nos maneja sobre una figura que más adelante les voy a mostrar, donde nos dice que eso es muy importante, que para cada coordenada xy, el gradiente de la función es el vector en el plano, más no en el espacio. Entonces esto es muy importante tomarlo en cuenta, que el gradiente es un vector en el plano. Eso es lo que estamos obteniendo con el gradiente. Bueno, vamos ahora sí a ver cómo diría el ejemplo de aplicación. Bueno, el ejemplo nos diría así: cálculo de la dirección de máximo crecimiento. El ejemplo dice así: la temperatura en grados Celsius sobre la superficie de una placa metálica es la temperatura de x, y es igual a 20 menos 4x cuadrada menos y cuadrada, donde x, y se miden en centímetros. La pregunta aquí es, ¿en qué dirección crece más rápidamente la temperatura en el punto 2, menos 3? ¿Y cuál es ese ritmo de crecimiento? Bueno, como solución, el gradiente, por definición de la diapositiva pasada, va a ser que el gradiente de x y va a ser igual a la derivada parcial respecto a x y más la derivada parcial respecto a y por j. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, tomando esta función, la de 20 menos 4x cuadrada menos y cuadrada, vamos a derivarla esta primero respecto a x, porque aquí me está manejando que es respecto a x, la fórmula, ¿no? Entonces, vamos a derivar respecto a x y tenemos que la derivada de 20 pues no existe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la derivada de 20 es una constante, por lo tanto no existe. Entonces me quedaría que la derivada
de la función quedaría igual a, y ahora aquí tenemos a, menos por más me va a dar menos, y multiplicamos 4 por 2, nos va a dar 8, ¿no? Entonces colocamos 8 y reescribimos la x, y a 2 le quitamos 1, nos queda 1, por lo tanto nos quedaría como 8x. Y aquí ya no escribimos menos y cuadrada, porque recordemos que para derivadas parciales, de igual forma, si estoy derivando respecto a x, aquí y es como si fuera una constante, entonces ya no la coloco. A menos que aquí tuviera yo otra x, aquí acompañando a la y, como multiplicándola, entonces sí colocaría yo y cuadrada y derivaría yo la x, pero en este caso no, recordemos eso. Ahora voy a hacer lo mismo, pero ahora respecto a y. Entonces voy a derivar la misma función, pero dijimos que respecto a y. Entonces la derivada parcial respecto a y va a ser igual a, nuevamente, la derivada de 20 es 0 porque es una constante. La derivada de menos 4x cuadrada, como estoy pidiendo la derivada respecto a y, entonces aquí en este caso tampoco sería la derivada de menos 4x cuadrada sería 0. Y en este caso sería menos, aquí sí voy a derivar porque tengo a y cuadrada y es lo que me están pidiendo, la derivada respecto a y. Entonces sería 2 por 1, 2, y se pasa tal y como está, y a 2 le quito 1, me queda 1. Entonces me quedaría como 2y, nada más 1. Ahora aquí, entonces haciendo uso de la fórmula de gradiente, sería el gradiente de xy va a ser igual a la derivada parcial respecto a x, que sería menos 8x, que es lo que obtuvimos aquí, menos 8x, y más, y aquí más por menos me va a dar menos, por eso apareció el menos, 2y, ¿qué es esto? Lo que apareció aquí, menos 2y, j, y escribimos j. Ahora, en este caso, ahora lo que vamos a hacer es, en esta función nos está diciendo que en qué dirección crece más rápidamente la temperatura en el punto 2, menos 3. Aquí ya habíamos dicho que vamos a declarar como x a 2 y como y a menos 3. Y ya nada más vamos a sustituir aquí en el gradiente. Entonces sería esto es igual a menos 8 por x. Aquí dijimos que x es el 2, es el punto que me están dando acá. Entonces sería 8 por 2. Y esto sería y menos 2 por y. ¿Cuánto vale y? Dijimos que valía menos 3, por lo tanto aquí escribimos menos 3. Cerramos paréntesis y esto va a ser j. Por lo tanto, ahora aquí ya nada más hacemos operaciones. Si se dan cuenta, hasta aquí pues es muy sencillo lo que hemos realizado. Entonces ponemos que la dirección, vamos a escribir que la dirección de crecimiento máximo viene dada por el gradiente en el punto 2, menos 3 es igual a menos por más me va a dar menos, 8 por 2, 16, nos da menos 16 y colocamos y, aquí multiplicamos nuevamente el signo, menos por menos me da más, 2 por 3, 6, nos da 6j. Bueno, entonces aquí todavía no terminamos, nos falta todavía ahora calcular el vector tangente unitario, pero eso lo vamos a revisar en la siguiente diapositiva. Hasta aquí es importante que ustedes vuelvan a revisar cómo es que vamos obteniendo estos resultados y también hacerles saber que esta gráfica la pueden ustedes realizar en GeoGebra únicamente incorporando 20 menos 4x cuadrada menos y cuadrada. Este tema ya lo habíamos visto, cómo graficar en GeoGebra, sin embargo en el siguiente video de las prácticas van ustedes a poder observar cómo poder calcular el gradiente o lo que es la derivada de la derivada direccional, también la podemos encontrar con GeoGebra. Pero hasta aquí espero que vayamos bien, hasta donde vamos como menos 16y más 6j. Vamos a continuar. Entonces aquí tenía yo menos 16y más 6j.
Entonces, en esta figura fue tomada del mismo libro del autor Larson de cálculo del volumen 2. Entonces, el ritmo de crecimiento en ella va a ser el siguiente. ¿Cómo lo obtenemos? Pues con la norma de este vector, ¿no? Entonces ahora decimos que va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 16 al cuadrado. Si ustedes elevan menos 16 al cuadrado, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 16 al cuadrado. Si ustedes multiplican menos por menos, nos va a dar más. Entonces quedaría más. Y 16 por 16 nos da 256, que es el valor que tenemos aquí. Más 6 al cuadrado. Entonces ahora aquí recordemos que lo que es vector tangente unitario o lo que es la norma era elevar al cuadrado tanto y como j con su mismo signo. Entonces sería más por más me va a dar más. Entonces 6 por 6, 36 y ya tenemos aquí 36. Si nosotros sumamos 36 más 256 nos da 292, pero todo esto en raíz porque recuerden que no hemos obtenido la raíz. Ahora esto va a ser aproximado a la raíz cuadrada de 292, va a ser igual a 17.09 grados por centímetro. ¿Qué significa eso? Significa que va a crecer rápidamente cada 17 grados por centímetro. Entonces aquí tenemos que si aquí tuviéramos, este es el punto que tendríamos aquí, entonces va a crecer cada 17 grados por cada centímetro que vaya avanzando. Ahora estas curvas son las curvas de nivel que hemos trabajado en los temas antepasados. Las curvas de nivel de esta función son estas, ya saben cómo las podemos obtener. Y la dirección máxima de crecimiento de temperatura es el menos 16i más 6j. Entonces contabilizamos en donde sea 16i y más 6j en este punto. Ahora, es muy importante aquí hacerles saber que pareciera confuso que cada 17 grados por cada centímetro va a ser el ritmo de crecimiento en esta temperatura en la placa, pero también es importante comentar que es únicamente en el punto 2,-3, porque después de este punto, después del punto 2,-3, cuando la temperatura va a ser distinta, no va a ser no va a ser el mismo crecimiento en otro punto que ubiquemos en el plano. Entonces es muy importante aclarar esto. Y pues ya con eso estaríamos terminando. Esta figura de igual forma fue tomada del mismo libro de cálculo y agradezco mucho que hayan estado el día de hoy conmigo. Y pues si tienen alguna duda, por favor escríbanme a lucy-s13@hotmail o por la plataforma en el foro de dudas y nos estamos viendo próximamente. De igual forma, si por algún motivo estás revisando mi video y te agradó, regálame un like. Y de cualquier forma, si tienes alguna duda pero no te doy clases, escríbenme en comentarios en el mismo video y yo con mucho gusto te responderé. Agradezco mucho que hayas estado estos minutos conmigo y te veo muy pronto. Hasta la próxima. Chao.